Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes y vamos a comenzar la actividad de esta tarde con una profesora que ya es muy veterana en la UMER, porque Alicia Altez es de las personas que más veces probablemente ha colaborado y si no de las que más veces desde más antiguo. Pero en todo caso es una persona que ha intervenido en multitud de conferencias y también creo que tenemos publicados en la UMER un par de cuadernos de ella. Alicia Altez, para las personas que la conozcáis menos, es catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, es también directora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa, que se gestionan entre la UNED y el Ministerio de Defensa. Ha trabajado mucho sobre movimientos migratorios en la época contemporánea, sobre ayuda humanitaria, sobre conflictos bélicos, sobre cultura y educación en la España contemporánea, etc. Ha desempeñado también varios cargos en la universidad, tanto de gestión como de investigación, y ha tenido, creo que han sido como 17 proyectos de I+D+I financiados por las instituciones nacionales e internacionales en convocatorias públicas. Ha escrito 5 libros sin colaboración, otros 3 y más de 70 en colaboración con otras personas. Ha trabajado y participado en multitud de simposios, congresos, etcétera, y ha realizado pues, cursos en el 2018, el 39º curso de Defensa Nacional en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Y las veces que ha venido a la UMER nos ha hablado, en algunos casos, de los dibujos que los niños hacían sobre la guerra, en otros casos sobre el exilio, en algún caso también sobre algunas instituciones benéficas existentes en el sur de Francia, y la verdad es que siempre ha resultado unas intervenciones muy interesantes. La de hoy, creo que también, al menos por el título que nos ha puesto, va a resultar también una intervención muy útil y curiosa e interesante, sin duda. El tema de las mujeres y los conflictos armados en el mundo contemporáneo. Algo que ha sucedido y sigue sucediendo todavía en muchos lugares. No gasto más tiempo, le cedo la palabra a Alicia. Muchas gracias por estar otra vez entre nosotros y estamos atentos a tu magisterio. Bueno, muchísimas gracias, Fidel, muchísimas gracias también a Lola que veo, a todos los compañeros y compañeras de la UMER. Es un placer estar con vosotros, aunque sea así, de esta manera, pero bueno, lo importante es que podamos reunirnos. Voy a compartir pantalla porque, bueno, doy las gracias a Rosa que me ha ayudado, que lo hemos probado y espero que ahora no haya ningún problema, y sí lo hay porque no veo, a ver dónde tengo, no, un momento, que no lo tengo, Rosa, en el escritorio. ¿Cómo voy al escritorio? Porque ahora... Haz pequeñito esto, si quieres, minimízalo y abro. Entra... Vale, entonces esperar un momento, por favor. A ver, vale. Ahora tengo... ¿Vosotros veis la pantalla esta de José a todo, vale, a todo trapo? ¿O soy yo sola? Yo no veo la pantalla. Yo tengo toda la pantalla que pone José, como si alguien hubiera compartido su pantalla. Ahora. Sí, lo ha intentado alguien antes. Sí. Presentación con diapositivas y ahora desde el principio. Ahora decirme si está ya bien. Si ahora está perfecto, Alicia. Sí. Perfecto. Vale. De acuerdo, entonces, bueno,
pues las mujeres y los conflictos armados, como ya ha dicho Fidel, en el mundo contemporáneo. Y bien, voy a ir hablando y a la vez voy a ir tratando de pasar y que vayáis viendo las diapositivas. Bueno, estos son los aspectos que voy a desarrollar, espero que os resulten de interés. Voy a intentar no pasarme de 45 o 50 minutos para no resultar cansina, y luego sí me gustaría que todo lo que se os ocurra pues podamos comentarlo en un debate posterior si procede, ¿no? Lo primero que voy a preguntarme es si las guerras son solo un asunto de hombres. En segundo lugar, la movilización que se llevó a cabo de las mujeres con la Primera Guerra Mundial, luego las mujeres durante la guerra, y la participación y el compromiso de las mujeres en la Guerra Civil Española. Lo mismo, su participación y compromiso en los años de la Segunda Guerra Mundial y luego qué ha pasado después, durante la Guerra Fría, y después la progresiva incorporación de la mujer a los ejércitos en los diferentes países. Este es un tema que está dentro de los aspectos generales que trato y que llevo investigando desde hace años, referidos a la población civil y a la situación de la población civil, y en particular de las mujeres, de los niños en un conflicto bélico en la época contemporánea, siglo XX, principios del siglo XXI. Y realmente desde que entré en el instituto, ahí empecé a reflexionar un poco sobre el tema yo había trabajado el compromiso humanitario de las mujeres en los conflictos bélicos, pero luego también empezaba a reflexionar en la presencia directa como combatiente, como guerrera de la mujer en las guerras. Y si estamos hablando de la incorporación de la mujer, de la necesaria incorporación de la mujer a toda la esfera pública, obviamente podemos estar de acuerdo o no con las guerras, lo que todos deseamos es la paz, pero tristemente las guerras, los conflictos bélicos acompañan a los seres humanos desde que están sobre la tierra. Entonces, en este sentido, vamos a ver cuál es un poco, sobre todo, ese compromiso de las mujeres en los conflictos bélicos desde que tienen una participación más directa. Porque lo primero que me planteo es si las guerras son un asunto de hombres nada más, y esta pregunta resulta muy obvia si nos atenemos a los patrones impuestos por las sociedades tradicionales patriarcales, en donde las mujeres tienen claramente definido su rol de dependiente del varón como hija, como hermana, como esposa o como madre, que necesita de protección y que además se recluye dentro del espacio privado del hogar. Ahora bien, cuando empezamos a estudiar la historia desde otra perspectiva, nos damos cuenta de que las cosas no son tan simples y de que, aunque durante siglos se haya invisibilizado y obstaculizado la presencia de la mujer en la vida pública, sin embargo, esto no quiere decir que no haya existido. La guerra, como toda actividad humana, se rige por unos patrones culturales que son un reflejo de las diferentes cosmovisiones sociales de cada comunidad o de cada estado ahora, de cada nación. Y responde a necesidades de supervivencia, pero sobre todo a control de recursos económicos y a ejercicio del poder de unos sobre otros. Sabéis de siempre que los reinos, los estados, los imperios se han forjado en los campos de batalla. En sentido estricto, son muy pocas las mujeres que se enfrentaron en campos de batalla o que dirigieron ejércitos en épocas pasadas, pero no estuvieron totalmente ausentes. Y en algunos casos, su presencia como victimarias, como víctimas, como cuidadoras, como acompañantes de los combatientes se hizo sentir. Yo en estas presentaciones os he puesto algún ejemplo más de mujer, por ejemplo la reina Boudica, que era una reina de una tribu que ocupaba Britania en el siglo IV después de Cristo y que se puso al frente de un ejército de más de 60.000
hombres y se enfrentó a las legiones romanas. Conocéis el caso de Juana de Arco, la heroína como Agustina en Francia, como la doncella de Orleans, como en el caso de Agustina Aragón, de esta mujer de antes, a ver si no paso demasiado deprisa, de Hannah Sell, que se enroló en la Marina Británica en la cocina vestida de hombre y que luchó en numerosos combates contra los franceses y cuando luchó muy valientemente y cuando reveló su identidad sus compañeros alabaron su valentía. Conocéis el caso sobrado de Agustina de Aragón y su papel en el asedio de Zaragoza contra los franceses, de esta Nakano Takeko, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX, que fue una mujer samurái, una gran guerrera samurái, o ya un caso del caso de Florence Nightingale, que intervino en la guerra de Crimea, pero aquí ya con un papel que es más propio o se ha identificado más propiamente con la función de las mujeres, como es el cuidar a los enfermos, en este caso en el hospital de Scutari, que ella misma contribuyó a crear, y realmente se la conoce como la pionera y como la creadora del cuerpo de enfermeras. En este sentido es la patrona, la patrona laica, por supuesto, de las enfermeras. Bien, estos son algunos de los casos que os he querido poner para señalaros que esa presencia, aunque ha sido pequeña, no ha sido totalmente ausente, invisible, porque también, por ejemplo, en la época medieval, en los relatos medievales de Europa y también en la época renacentista, se describen a las mujeres que usan las armas o bien que se unen a las defensas de las brechas que se abren en las murallas de las ciudades asediadas, que participan en redadas nocturnas o, por supuesto, que contribuyen de manera decisiva para la supervivencia de las personas que están sufriendo asedios o incluso para los mantenimientos de los ejércitos. O sea que la mujer en este sentido siempre ha estado presente. Ahora bien, realmente la incorporación de la mujer al esfuerzo bélico de una forma directa y de una forma por activa y por pasiva en el frente y en la retaguardia va unida al desarrollo tecnológico y a la progresiva profesionalización de los ejércitos. Y esto tiene su primera expresión en la Gran Guerra o en la Primera Guerra Mundial. Que la Primera Guerra Mundial es el primer ejemplo de lo que se conoce como guerra total. Imagino que habéis escuchado este término de guerra total. La guerra civil española está dentro de este concepto de guerra total. Es una forma de hacer la guerra que implica que todos los recursos de un país, de un determinado país, se ponen al servicio de la destrucción total del enemigo, tanto en el campo de batalla como en la retaguardia. Obviamente, en este sentido, la aviación, a partir de la Primera Guerra Mundial, se va a convertir en un elemento clave para poder desarrollar una guerra que se concibe así, como guerra total, que implica el poner todos los recursos al servicio de la destrucción del enemigo. Algo horroroso, pero ha sido así desde la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy, tristemente. Obviamente la aparición de esta forma de hacer la guerra vació desde el 14 de contenido la distinción que hasta entonces se hacía entre el frente, donde luchaban, los campos de batalla, y la retaguardia. Y en este sentido resulta imposible comprender los mecanismos de los conflictos bélicos desde la guerra de 1914 si prescindimos de las mujeres. Prácticamente no podemos entenderlos. Además de guerra total,
como acabo de deciros, la guerra de 1914 fue la primera guerra mundial de la historia, porque participaron más de una treintena de naciones de distintos continentes en apoyo de las potencias de la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría, Italia, y de la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Ese doble carácter de total y mundial obligó a los países que estaban implicados a una movilización de recursos sin precedentes. Y obviamente en esta movilización de recursos se tuvo que recurrir a las mujeres. A pesar de los prejuicios de que las mujeres llevasen a cabo una actividad fuera del ámbito doméstico, el propio carácter de la guerra lo impuso y obligó a aceptar una realidad que chocaba con la idea de que los soldados, al luchar y al matar a los enemigos, están protegiendo a sus propias mujeres, a sus propios hijos y a su propio país, que se asimilaba al cuerpo de una mujer al que se estaba agrediendo. Es indudable que esas ideas empiezan a ser cuestionadas. Aquí tenéis un montaje de algunas fotografías en donde se pueden ver algunos de los papeles que... ¿Me escuché? ¿Hay algún problema o no? Sigue, Alicia. No, Vale, perdón. que a veces interrumpe. Bueno, quizá algún micrófono que no está cerrado. Algunos de los papeles que las mujeres desempeñaron en estas durante la Primera Guerra Mundial. Las mujeres que llevaron a cabo una actividad fuera de la esfera del hogar se centraron en tres ámbitos diferentes. Primero, su participación en retaguardia, como se ha visto en la imagen anterior, en la que desempeñaron distintos papeles en los sectores económicos, en la agricultura, en la industria, en el transporte, en la enseñanza, en la banca, en el comercio. En segundo lugar, la extensión de su labor asistencial, vinculada normalmente con el ámbito doméstico a los campos de la sanidad y la ayuda humanitaria propiamente dicha, hacia soldados y hacia personas en situación de desamparo y necesitadas de socorro. Y en tercer lugar, en algunos países, sobre todo en Rusia, se les dio la posibilidad de tener responsabilidades en los frentes de guerra. Entre las mujeres que participaron de manera directa en la contienda, cabe mencionar a quien nos aparece a la izquierda, la sargento mayor Flora Sanders, que se convirtió en la primera mujer británica que sirvió en el ejército serbio. Ella, después de haberse enrolado como voluntaria en una brigada de ambulancias británica, se unió a la Cruz Roja de Serbia, donde trabajó en el servicio de ambulancias que ayudaba al ejército real serbio. Una serie de circunstancias hizo que se separara de su unidad y entonces, al verse separada de su unidad de ambulancias, decidió vincularse al ejército. Por sus hazañas de soldado ascendió a cabo y más tarde se la promovió a sargento mayor y finalmente a capitán, llegando a ser condecorada con diferentes medallas. En el campo de la sanidad, las mujeres destacaron no solo como enfermeras, sino también como médicos y de manera muy específica como cirujanas. Podemos citar casos de Elsie Inglis o de Francis Sieben, pero aquí tenemos a varias cirujanas, Garrett Murray y Buckley, que en el hospital militar de la calle Endell Street de Londres atendieron a más de 26.000 soldados. Realmente lo que hicieron, además la historia de estas mujeres, ahora hace poco se ha publicado un libro sobre las cuales se cuenta la historia del hospital de la calle Endell. La historia de estas mujeres es verdaderamente fascinante, lo que les costó poner en marcha este hospital, que funcionó entre mayo de 1915 y diciembre del 19, y en donde
todo mujeres, eran todas las médicos, auxiliares, enfermeras, todas eran mujeres que atendieron más de 7.000 operaciones y 26.000 soldados sobre todo. Cuando obviamente el problema es que cuando terminó la guerra se les dijo a todas ellas que volvieran a sus casas, al papel que habían desempeñado tradicionalmente. En el campo también de la sanidad hubo una movilización transnacional llegando a Europa, al ser una guerra mundial, sanitarias de diferentes países, canadienses, neozelandesas, australianas, que se encuadraron en distintas organizaciones. También hubo cuerpos de voluntarias auxiliares, como el cartel de reclutamiento del Cuerpo Auxiliar de la Armada, las mujeres de la Armada, o también hubo mujeres que participaron y que estuvieron desarrollando una importante labor en la Agencia Internacional de Prisioneros que creó el Comité Internacional de la Cruz Roja, en donde en Ginebra, para buscar a prisioneros de diferentes países que estaban en el territorio enemigo, para tratar de ponerles en contacto, de buscarles, de ponerles en contacto con sus familias, luego de que pudieran volver a sus países de origen. Bueno, pues esta oficina funcionó en los años de la guerra con más de 3.000 personas trabajando en ella, y de la que 2/3 eran mujeres. O sea, que en este sentido la labor que desarrollaron las mujeres en diferentes campos, como se puede ver, es muy importante. En 1914 la mayoría de las mujeres habían apoyado la guerra, apoyaron la guerra. Además, una parte de las feministas consideraban que iba a ser una oportunidad para las mujeres para salir del ámbito doméstico e incorporarse a las tareas que dejaban libres en los distintos sectores laborales los hombres. Incluso las reivindicaciones que entonces estaban muy en vigor del derecho al voto se dejaron un poco en suspenso ante la realidad de la guerra. Sin embargo, y a pesar de que en el seno de las sociedades de los países beligerantes hubo esta actitud hacia la guerra de apoyo, hubo actitudes pacifistas procedentes de distintos ámbitos y de mujeres, por supuesto, a las que se identificaba como antipatriotas, tristemente, pero es así, y que se opusieron de manera muy activa a la guerra. Un ejemplo de ellos se dio en el Congreso Internacional de Mujeres, que se celebró en La Haya en 1915, y que reunió bajo la presidencia de James Adams a 1.136 mujeres de 12 países. Durante 4 días debatieron en torno a la guerra y elaboraron iniciativas para construir una paz sobre la base de la justicia, la libertad y la defensa de los derechos humanos. La guerra terminó el 11 de noviembre de 1918, se acordó el cese de las hostilidades, firmando un armisticio, y el 28 de junio se firmó uno de los varios tratados que pusieron fin a la guerra. Este fue el más importante, el Tratado de Versalles, en el que se impuso a Alemania unas humillantes condiciones económicas y de responsabilidad moral. Se la consideraba que era la causante de la guerra, lo cual tendría, como sabemos, graves consecuencias para el futuro. A la vez se creaba la Sociedad de Naciones con la doble finalidad de promover una paz duradera y una cooperación internacional en todos los ámbitos. La Sociedad de Naciones, que se creó en 1919, es el antecedente de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que se constituyó al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, cuando todavía no había terminado del todo, en junio, en San Francisco, en junio de 1945. En 1919 Europa estaba completamente devastada por una guerra y se enfrentaba a enormes secuelas demográficas, económicas y políticas. A los millones de soldados y de población civil que habían muerto durante la contienda hay que añadir
los soldados heridos y mutilados y los civiles que fallecían como consecuencia de epidemias y hambrunas, precisamente por la situación de miseria, de destrucción y de pobreza que se vivía. Las más terribles fueron la pandemia de gripe de 1918, de la que ahora con la pandemia de la COVID que estamos todavía sufriendo, pues se ha hablado bastante. Y por otra parte, la hambruna rusa de 1921-1922. En ambos casos hubo millones de personas que lo sufrieron y que murieron. Estas situaciones nuevas obligaron a las organizaciones de ayuda humanitaria que entonces existían, como la Cruz Roja, como los cuáqueros, a establecer una verdadera cooperación interinstitucional entre ellos para poder atender las gravísimas situaciones en las que se encontraba Europa. Y también se propició la creación de otras organizaciones de ayuda humanitaria, como fue la de Save the Children, que sigue hoy actuando como la Cruz Roja y que se creó gracias a la gestión de las hermanas Jeff, sobre todo de Eglantine, que luchó por los derechos y el bienestar de los niños, sobre todo de los niños de todos los países beligerantes, lo cual hizo que por las potencias aliadas, sobre todo los británicos, le criticaran mucho el que también abogara la necesidad de ayudar a los niños de los países que habían sido vencidos, como a los niños austríacos, húngaros o alemanes. Si en 1914, como ya he dicho antes, existía un sentimiento de patriótico entusiasmo hacia la guerra en las sociedades de los países beligerantes, muy pronto este entusiasmo dio paso al horror y al rechazo de una contienda en donde todo el desarrollo tecnológico se había puesto al servicio de la destrucción y de la matanza. Esto explica la necesidad de que se hablara y tanto en los primeros años de la posguerra, de la década de los 20, de la necesidad de establecer una paz duradera, de construir un sistema de relaciones internacionales basado en la cooperación y en la solidaridad, y que muchas organizaciones, tanto humanitarias como de mujeres, convirtieran estos principios en bandera de su actuación. Entre ellos, precisamente, ese Congreso Internacional de Mujeres, al frente del cual estaba James Adams, que se reunió de nuevo en 1919 y que en ese año se convirtió en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que hoy en día sigue en pie. En 1931 a James Adams la concedieron el Premio Nobel de la Paz. Bien, la Gran Guerra provocó la movilización en masa también de las mujeres, como ya dijimos, pero nada más terminar la contienda, como ya había pasado con las cirujanas y ya les he mencionado antes, de nuevo gobiernos y los sectores laborales presionaron para que otra vez dejaran libres los puestos que habían ocupado y volvieran al hogar, retornaran al hogar. Sin embargo, a pesar de todo, la guerra no había pasado en vano, había ampliado los horizontes de las mujeres y los cambios, aunque muy lentamente, se iban a empezar a apreciar ya en la década de los años 20. Como parte del reconocimiento hacia el papel que habían desarrollado durante la guerra, entre 1818 y 1921, una parte de los países beligerantes reconocieron el derecho de voto con distintas restricciones a las mujeres, entre ellos Gran Bretaña. A ver, aquí tenía que tener
bueno, veis la foto, una mujer normalmente de clase media alta y tenía que tener más de 30 años para poder ejercer su derecho al voto. Bien, obviamente este derecho al voto por el que tanto habían luchado las sufragistas fue una conquista importante, pero lo verdaderamente revolucionario fueron los cambios que se empezaron a ser visibles ya en los comportamientos, en la manera de vestir, en las relaciones sexuales, en las costumbres de las mujeres, ya desde principios de los años 20, comportamientos que se iban apreciando de manera muy lenta, muy diferente, muy desigual en los distintos países, pero que cada vez fue en aumento y realmente ha sido algo pues, que nos ha llevado un poco a la situación en la que estamos en los países, por lo menos del occidente, de los países occidentales. Bien, no se entiende en el periodo de entreguerras y parece que la Primera Guerra Mundial y todos los desastres que acarreó iba a ser la única conflagración de esa magnitud. Sin embargo, en muy pocos años, en nuestro caso en concreto, nos enfrentamos con una guerra civil en el año 36, que duró 3 años, del 36 al 39, y el 39, 20 años después, justamente de que terminara la Primera Guerra Mundial, se empezó una Segunda Guerra Mundial que fue mucho más terrible y mucho más destructora que lo había sido la primera. Muy brevemente, y para aludir a cómo participó la mujer en la guerra civil, aquí quizás pues, algunos de ustedes, de vosotros y vosotras, pues, resultarán, algunas de esas fotos pueden resultar familiares. Obviamente no podemos entender la Guerra Civil Española si no la situamos dentro del contexto de la historia europea del primer tercio del siglo XX. Aquí no vamos a hablar de la guerra porque si no, no acabaríamos. Y lo que sí nos interesa saber es que al igual que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil obligó a una movilización de las mujeres porque los padres, los esposos, los hermanos tuvieron que ir a luchar al frente y las mujeres se convirtieron en los cabezas de familia que tenían que asegurar la supervivencia de las personas que estaban a su cargo y por otra parte ocupar los puestos económicos que dejaban libres los hombres en la actividad, en los distintos ámbitos de la actividad económica. Además de esta labor doméstica, de esta incorporación al ámbito laboral, sobre todo a la producción de guerra, en donde un tipo de producción no exenta de muchos peligros, no vamos aquí a hablar, pero realmente era la fabricación de munición, la fabricación de armas, conllevaba muchos riesgos. Bien, pues las mujeres realizaron otro sinfín de tareas, como fueron la búsqueda de alimentos para la población desvalida, sobre todo los niños, las personas mayores, la ayuda en almacenes de suministro de alimentos, en orfanatos, comedores colectivos, roperos, talleres de costura. Y junto a esto, por supuesto, esa asistencia sanitaria en hospitales o como personal auxiliar en todo el proceso de evacuación de niños a las colonias mediterráneas o al extranjero. Por otra parte, y como vemos aquí en la foto de la derecha, el carácter de revolución popular que revistió la guerra en la zona republicana en los primeros momentos hizo que las mujeres más comprometidas y alentadas por un discurso igualitario en relación con los hombres se alistaran en los cuerpos de batallones y cuerpos de milicias de manera voluntaria. Entre las milicianas que participaron y arriesgaron su vida, pues aquí tenemos a una muy conocida, Rosario Sánchez Mora, conocida como la Rosario la Dinamitera, es la segunda por la derecha, y que imagino que todos la conocen, y esta mujer luchó en las trincheras y perdió la mano derecha al lanzar una bomba, al estallar una bomba que iba a lanzar.
Otras mujeres milicianas prestaron servicios sanitarios en el frente, como la doctora anarquista Amparo Poch, o bien también desempeñaron cargos políticos importantes, como fueron los casos de Dolores Ibarruri o bien de Federica Montseny, que llegó a ser, como todos sabemos, llegó a ser ministra. Bien, también las mujeres, de las voluntarias, obviamente la guerra civil, como todos sabemos, provocó una ayuda solidaria internacional y movilizó a gran parte de la opinión pública internacional e hizo que muchos voluntarios internacionales vinieran a España para trabajar, no solo para luchar en el frente, como lo hicieron los brigadistas internacionales, sino que con ellos venían también cooperantes, una gran parte mujeres, que trabajaron en distintos ámbitos como médicas, enfermeras, conductoras de ambulancia, auxiliares sanitarias, fotógrafas, corresponsales de guerra. Aquí tenemos a una brigadista, la enfermera afroamericana Salario Key, que trabajó en uno de los hospitales de las brigadas internacionales. También hubo organizaciones de ayuda humanitaria que todos conocemos que trataron de paliar las graves consecuencias que estaban produciéndose, porque también en España se aplicó esa idea de la guerra total y la aviación, los bombardeos contra las ciudades, sobre todo en la zona republicana, produjeron enormes destrucciones y también afectó en gran manera a la población civil, que se vio obligada a tener que huir de unas zonas a otras, como todos sabemos. Bien, entonces vinieron muchos voluntarios, organizaciones de ayuda humanitaria, como eran los cuáqueros británicos, el Servicio Civil Internacional Suizo, que se había creado en 1920, Save the Children, o bien de la propia Cruz Roja, los cuáqueros, Solidaridad Internacional Antifascista. Fueron muchas las organizaciones humanitarias, también Auxilio Social en la zona controlada por los franquistas, o Socorro Blanco, que se crearon precisamente para paliar las situaciones en las que se encontraban estas poblaciones civiles afectadas por la guerra. Entre las organizaciones neutrales que participaron de una manera más activa en las tareas de ayuda humanitaria, cabe destacar a los cuáqueros, y en este caso, bueno, les he puesto una foto de una de las mujeres que también desempeñó una labor importante, Francesca Wilson, en Murcia, en donde puso en marcha talleres este taller de costura, pero también se ponían en marcha comedores y otras instituciones de apoyo a estas mujeres. También por el Servicio Civil Internacional Suizo vinieron voluntarios y voluntarias, y entre ellas estaba una enfermera, que bueno, no era enfermera, era maestra, Elisabeth Heidenberg, suiza, que estuvo en España como voluntaria del Servicio Civil en Madrid y en Burjasot, y que después, en el exilio ya en Francia, crearía, no voy a entrar, pero crearía ella no la creó, o sea, ella la dirigió, fue el Servicio Civil Internacional, la organización, la que puso en marcha una maternidad y le dio la dirección a Elisabeth para que acogiera a mujeres, en un principio a mujeres españolas que estaban en los campos de concentración, embarazadas, a punto de dar a luz, para que pudieran parir en unas mínimas condiciones que asegurara la llegada al mundo con vida de los niños, y luego a los 3 meses tenían otra vez que volver a los campos, pero también en los campos el propio Servicio Internacional Suizo creó unas barracas para que los niños
pudieran ser atendidos, las madres pudieran darles la lactancia, o sea que desempeñó una gran labor hasta 1944, primero de ayuda a las mujeres españolas, después de ayuda a las mujeres judías y de otras y francesas y a otras mujeres en situación ya de necesidad en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a la Segunda Guerra Mundial, como he dicho antes, en apenas 20 años, ese deseo de una paz permanente se trastocó en una nueva conflagración bélica mundial que fue mucho más violenta y más mortal que la guerra de 1914 y en la que la aviación desempeñó ya un papel fundamental, realmente, una aviación ya muy desarrollada que había sido experimentada con procedimientos que habían sido experimentados en la Guerra Civil Española y que ahora se perfeccionaba y se ponía con ese objetivo, se ponía en marcha con ese objetivo de destrucción del enemigo y de mezcla de todas las líneas. El frente realmente en este concepto de guerra total y por la actuación de la aviación ya no podemos hablar de líneas de frente, el frente está en todas partes. Bien, en algunos, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, los distintos países involucrados en el conflicto emprendieron grandes campañas propagandísticas para movilizar otra vez a las mujeres. Y también la respuesta a las mujeres fue masiva y se incorporaron a los diferentes sectores de la actividad económica, de nuevo al ámbito sanitario y también, en este caso ya la Segunda Guerra Mundial, hubo un mayor número de mujeres que se incorporaron a las Fuerzas Armadas para luchar como, como reservistas o en unidades de apoyo en primera línea de frente. En algunos países, como fue la Unión Soviética, ya hubo unas 800.000 mujeres que lucharon en el frente contra los alemanes. De ellas, eran unas 2.000 eran francotiradoras y una de las más destacadas fue precisamente Lyudmila Pavlichenko, de las que le he puesto esta foto. Las mujeres, la mayor parte de ellas obviamente voluntarias, se vincularon a las organizaciones de ayuda humanitaria y participaron de forma activa y esencial en todas las labores de lo que se llamó la defensa civil. Además, ellas se encargaron de los suministros para lograr o para poder ayudar a la población civil que tenía que huir de las ciudades que estaban siendo constantemente bombardeadas y eran evacuadas a zonas rurales más alejadas de los puntos del frente. Se encargaban también del suministro y de la distribución de alimentos, del cuidado de las cantinas y de los roperos, de la atención médica, de los hospitales, de la actividad educativa, en fin, de todo lo que pudiera garantizar la supervivencia en medio del horror de la guerra. Como ustedes saben, uno de los episodios más terribles que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial fue lo que se conoce con ese nombre genérico del Holocausto, las persecuciones y exterminio de judíos y otros colectivos humanos por parte de los nazis. Hombres, mujeres y niños fueron despojados de toda dignidad humana, utilizados en execrables experimentos, torturados, matados a golpes o bien gaseados. Un triste episodio de la Europa más reciente, cuyas consecuencias perdurarán siempre. Como había ocurrido al finalizar la Gran Guerra en 1945, la mayoría de las mujeres en todos los países, pues de nuevo se vieron obligadas a retornar al hogar, a dejar libres los puestos de trabajo que habían ocupado al ser movilizadas y a recuperar su papel
de subalterno en el ámbito doméstico. Además, en unas situaciones tremendamente difíciles, porque Europa, si ya había quedado devastada al final de la Segunda Guerra Mundial, al principio, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias fueron terribles. Pensemos que fueron 9 millones los muertos en la Primera Guerra Mundial, fueron 70 millones las personas que murieron, solo las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Las cifras son tan impresionantes que realmente resulta difícil asumirlas. El reconocimiento de la labor de las mujeres fue muy tardío. Aquí una de las que lucharon, de las soviéticas que lucharon en un libro, La guerra no tiene rostro de mujer, recoge testimonios de mujeres que lucharon en primera línea y refleja precisamente esa cierta decepción de que mientras los hombres eran los héroes, eran condecorados, sin embargo, a las mujeres les arrebataron, las mujeres que también habían luchado y se habían expuesto, pues les arrebataron la victoria. Y el primer monumento conmemorativo dedicado a la contribución de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial fue este monumento en el año 2005 en Londres, en Whitehall, en el centro de Londres. El autor era John Mills y representa a 17 mujeres con los uniformes o ropa de trabajo que usaron en los años de la guerra. El monumento fue inaugurado el 9 de julio de 2005 y durante el acto de su inauguración estuvieron pasando 5 helicópteros militares pilotados por mujeres en el acto de inauguración. Bien, el final de la Segunda Guerra Mundial pues, se produjo por etapas. El 8 de mayo se firmó del 45 la rendición con los alemanes y el 14 de agosto en el Pacífico con los japoneses, la rendición incondicional tras el lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945 terminó la guerra más bárbara y cruel que había conocido la humanidad hasta entonces, lo cual no implicaba, como el título de esta película, que esa ausencia de guerra, ese fin de la guerra, llevara la paz a los corazones de las gentes. Parafraseando a uno de los protagonistas de esta película, que se estrenó en 1946 en Alemania, El asesino está entre nosotros. Eran sociedades, como todos sabemos, que estaban destruidas moral y físicamente, que tuvieron que enfrentarse al horror de lo ocurrido en los campos de exterminio nazi, a las matanzas de civiles perpetradas por los bandos contendientes, inmisericordes e indiscriminados bombardeos aéreos y a la última atrocidad del lanzamiento por los bombardeos estadounidenses B-29 de 2 de las bombas que ya con bombas incendiarias habían arrasado las ciudades japonesas durante los últimos meses de la guerra, pues lanzaron las bombas atómicas, las 2 únicas, afortunadamente, bombas que se han lanzado sobre ciudades indefensas de Hiroshima y Nagasaki, como saben. Una de las principales prioridades de los países aliados fue castigar a los criminales de guerra nazis. A tal fin se celebraron en la ciudad alemana de Nuremberg una serie de juicios entre el año 45 y 46 en que militares, políticos y miembros de las SS fueron juzgados por un tribunal militar internacional. Sin embargo, los representantes aliados tuvieron mucho cuidado para que no se incluyese en la lista de crímenes de guerra los bombardeos aéreos indiscriminados contra la población civil, a pesar de haber sido condenados por el derecho de la Haya y de la aprobación
por parte de la Asamblea de Naciones Unidas en 1938, en plena Guerra Civil Española, de una resolución declarando ilegales los bombardeos intencionados contra la población civil como una reacción contra los bombardeos que se estaban llevando a cabo en ese momento, en el año 38, contra ciudades españolas. Bueno, pues a pesar de eso, se castigó a los criminales de guerra nazi, pero no se incluyó dentro de esa lista de crímenes de guerra a estas atrocidades que se cometieron al bombardear de forma indiscriminada a las ciudades, los núcleos habitados y a la población civil. Como ya he dicho antes, la guerra se saldó con la muerte de 70 millones de civiles y combatientes. A ello hay que añadir los millones de personas que quedaron inválidas y mutiladas, los más de 10 millones de niños huérfanos y los millones de desplazados. También civiles, soldados, desertores, prisioneros de guerra que eran liberados. Todos trataban de regresar a una patria allá donde se encontrara, que muchas veces no se encontraba ya. El fenómeno del desplazamiento de las poblaciones forzadas fue lo más característico de la posguerra, de los primeros momentos de la posguerra, y para muchas personas el retornar a sus lugares de origen más que un alivio significó un castigo. Por otra parte, el retorno a una situación de paz no resultó fácil. La readaptación de los soldados a la población, a la vida civil, siempre ha resultado bastante problemática, y más en estas situaciones tan duras. Y realmente desde un punto de vista económico, incluso social, el único país que salió beneficiado de la guerra fue precisamente Estados Unidos, que se convirtió en una potencia mundial y utilizó su fuerza para afianzar su poder y control en otros países. Como saben, el 5 de junio de 1947 el secretario de Estado George Marshall pronunció un discurso del que surgió el programa de recuperación económica para Europa, lo que se llamó el Plan Marshall. El Plan Marshall perseguía fortalecer a los países de Europa Occidental, favoreciendo el libre mercado y creando vínculos financieros y comerciales con Estados Unidos que debían frenar la propagación del comunismo, que ya se veía como el enemigo contra el que había que enfrentarse. En 1948, 3 años después de que terminara la guerra, Europa quedó dividida en 2 bloques y el telón de acero, el bloque del este, el bloque del oeste, con lo que se llamó el telón de acero, fue uno de los múltiples legados indeseados de la Segunda Guerra Mundial. La ayuda estadounidense a los países del bloque occidental creó en las décadas de 1950, 1960, muchas oportunidades de trabajo de las que también se beneficiaron las mujeres, a la vez que, como ya todos sabemos y tenemos más recientes, se iban produciendo unas transformaciones importantes en las relaciones entre los sexos y en el papel que las mujeres empezaron a desempeñar tanto en la esfera pública como en la privada. Bien. Y entramos en el último punto, espero no cansarles, en 5 minutos ya termino y así podemos comentar si os parece bien. Bueno, como ya he dicho, el mundo quedó dividido en 2 bloques y se puso en evidencia muy pronto la incompatibilidad de 2 modelos políticos económicos que estaban representados por las 2 superpotencias vencedoras, por una parte Estados Unidos y por otra parte la Unión Soviética. Aquí ven un poco cómo el mundo quedó dividido en estos 2 bloques, los países del Pacto de Varsovia, los países de la OTAN y luego otras distintas alianzas, y así se mantuvo hasta finales de los años 80
con la caída del muro de Berlín. Bueno, algunas de las características de la Guerra Fría. Durante más de 40 años el mundo vivió inmerso en lo que se llamó la Guerra Fría, un periodo de tensión continuada entre los dos bloques que nunca llegó al enfrentamiento directo por el efecto disuasorio que ejercía el hecho de que las dos superpotencias tuvieran armas nucleares. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera guerras, que las guerras se hubieran acabado. Al revés, los conflictos armados se dirimieron y se siguen dirimiendo en terceros países. Es lo que se llama las guerras periféricas, en donde tanto Estados Unidos y la Unión Soviética intervenían o intervienen de manera directa o indirecta con el envío de tropas. La victoria de uno u otro en esos países alineaba al país en sí a uno u otro de los bloques. Tenemos los casos de Corea, el caso de Vietnam y de otros países, ¿no? En estas guerras las mujeres participaron de manera, todas las guerras que hubo con los procesos de descolonización en África y en Asia. O sea, realmente fue una época de muchísimos conflictos, pero conflictos periféricos a nivel periférico. Bien, como digo, las mujeres, bueno, aquí ven Alemania, quedó el caso de Alemania, si ya el mundo se había dividido en dos bloques, Alemania fue el país más afectado, quedó dividida en dos, Alemania del Oeste y la República Federal y la República Democrática Alemana. La ciudad de Berlín en 1961, dado el continuo trasvase a través del la única ciudad en la que era posible el paso de la zona del este al oeste, como era la ciudad de Berlín, que también estaba bajo control de las distintas potencias, como pueden división de sectores de Berlín, como pueden ver, la parte soviética y la parte bajo el poder de las potencias aliadas, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Bien, pues en 1961 el gobierno del este decidió construir un gran muro que, de este a oeste, que impidió, no impidió, como bien sabemos, pero sí que ya prácticamente dificultó y hizo que muchas personas perdieran la vida en los siguientes años por intentar pasar del este al oeste. En noviembre ya se habían producido una serie de hechos que hicieron de apertura en la perestroika, lo que se llama la perestroika, la Unión Soviética, que hizo que de la noche a la mañana, en 1989, en noviembre, los ciudadanos, el muro de Berlín cayera prácticamente igual, de la misma forma que se había levantado, casi en una noche. Es curioso esta foto, fíjense aquí, tras la puerta de Brandenburgo, tras la construcción del muro, y aquí los jóvenes ciudadanos alemanes subidos al muro, también teniendo la misma vista de la puerta de Brandenburgo, que así era el emblema, ha sido siempre el emblema de la ciudad de Berlín. Bien, evidentemente en las mujeres en estas guerras periféricas de las que en terceros países de las que le he ido hablando, han participado, pues igual, han participado de la misma forma que ya he señalado al hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Participaron como en el frente, como luchando en el ejército, en las unidades de combate, participaron como guerrilleras, como espías, liderando movimientos revolucionarios.
Y también, como siempre ha ocurrido, aunque no hemos hablado de ello, sufrieron violencia, sobre todo la violencia sexual, un problema endémico inherente a toda guerra, y sufrieron el hambre, la miseria y todo lo que lleva consigo un conflicto bélico. Bien, a partir de los años 70 empezó a producirse con esa progresiva y ya imparable incorporación de la mujer a la esfera pública, también empezó a producirse el acceso de las mujeres a los ejércitos del mundo, pero ya de una forma, podemos decir, reglamentada, organizada por los diferentes países. Ahora bien, ustedes pueden ver en este mapa que solo en algunos países, los que están coloreados de rojo, España entre ellos, las mujeres y los hombres en el ejército tienen un trato igual ante la ley, igualdad a la que siempre tenemos que poner un poco entre comillas, porque dista mucho en la mayor parte de los casos de ser real, de verdad. Bueno, aquí un ejemplo ya hemos dicho, mujeres en la participación de estos conflictos de los que hemos hablado. Aquí las guerrilleras colombianas, es impresionante esta imagen de la niña con la metralleta, la ametralladora, o aquí mujeres surcoreanas desfilando, ¿no? Bien, las mujeres españolas, y con ello ya termino la conferencia, la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas en España. El principal rechazo y temor de los gobiernos y de la sociedad en general a la incorporación de la mujer al ejército, a los ejércitos, ha sido el que puedan hacer funciones propias de un soldado, o sea, las de luchar, matar y morir. Es una cosa muy simple para lo que hace un soldado. Este es el aspecto más polémico y aunque en principio los gobiernos de los diferentes países no se han mostrado contrarios a que las mujeres desempeñen funciones administrativas o sanitarias dentro de los ejércitos más acordes con sus funciones, sin embargo sí que se ponen trabas precisamente a su incorporación a los cuerpos generales, a los cuerpos generales de mar, tierra y aire, en donde tienen que ser entrenadas y ponerse para combatir en líneas de frente. Uno de los principales argumentos contrarios a la incorporación de la mujer a las unidades de combate ha sido su supuesta debilidad física en relación con los hombres. Bueno, esto puede ser cierto, sí que puede ser cierto lo de el hombre puede tener la fuerza bruta, obviamente no sé si tiene en cuenta la capacidad de resistencia fisiológica de las mujeres, mucho mayores, yo pienso a nivel personal que en el caso de los hombres, pero este argumento no se sostiene realmente si lo analizamos a través de la historia y por otra parte los avances tecnológicos que se han llevado a cabo en las últimas décadas hace que los sistemas de armas no requieran de la fuerza física, sino de una cualificación profesional que pueden tener tanto hombres como mujeres. Con lo cual, en este sentido, no tiene razón de ser ese argumento. Como ya digo, en la actualidad, la mayor parte de los países admiten a mujeres en las Fuerzas Armadas, pero con limitaciones. En el caso español, muy brevemente, en el año el decreto por el cual la legislación permitió y el acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas en 1988, relativamente reciente. En 2006 ya había 15.046 mujeres, un 12% del total de efectivos tanto del Ejército del Aire y de Tierra como de la Armada. Esa cifra a día de hoy ha variado muy poco. A finales de 2020 las cifras que tengo eran de 12,84%, 15.584 mujeres y no ha llegado al 13% a día de hoy. Podríamos preguntarnos por qué se ha producido ese estancamiento, ¿no? Y ya desde hace tiempo.
A fecha de 31 de diciembre, sabéis que el ejército en España ya es un ejército profesional, tenía 121.366 militares en activo, de los que, como digo, 15.584, un 12 y pico % son mujeres. La mayor parte de estas mujeres están en los cuerpos comunes, el jurídico militar, el militar de intervención, sanidad, y las músicas militares, el cuerpo de músicas militares, y es menor la cantidad de mujeres en los llamados cuerpos generales, los cuerpos los cuales se entrenan para ser propiamente combatientes. La mayor parte de estas mujeres pertenecen son mujeres soldados, y todavía hay pocas suboficiales y muy pocos oficiales. Hace relativamente poco, y todo se vería porque la prensa salió, Patricia Ortega fue la primera mujer general brigada, todavía le queda por ascender a general de división y a teniente general, pero la primera mujer general de las Fuerzas Armadas, que por cierto esta mujer está haciendo su tesis doctoral en la UNED ahora mismo. También es curioso. Bueno, no quiero entretenerme más, espero no haberles aburrido. Realmente he hablado de la mujer, su presencia, su compromiso, su participación en los conflictos bélicos. Bueno, es una realidad a la que no podemos dar la espalda, la que estamos viviendo, la que estamos viendo todos los días, pero lo cierto es que lo deseable sería el poder vivir siempre en paz. Es una utopía, pero querría terminar con estas palabras de María Zambrano, de la filósofa María Zambrano, que realmente creo que son muy hermosas, porque dice que, bueno, se las leo aunque la están leyendo ustedes, pues que se trata no solamente de que no haya guerra, esa que sería ciertamente la última de toda una historia, sino que se trata de establecer la vida en vista de la paz, y la paz es ante todo la ausencia de guerra, pero, y aquí está lo más importante, es algo más, mucho más. La paz es un modo de vivir, es un modo de habitar en el planeta, un modo de ser hombre, yo he añadido, y de ser mujer, una condición preliminar para la realización del hombre y de la mujer en su plenitud, ya que la criatura humana es una promesa. O sea, sobre todo la paz es un modo de vivir, un modo de habitar en el planeta, y hacia ello tenemos siempre que caminar, porque es lo que puede asegurar el futuro a nuestras jóvenes y futuras generaciones. Muchísimas gracias y bueno, confío en que les haya interesado lo que les he hablado esta tarde. Muchas gracias, Alicia. Ha sido una preciosidad. No sé, a ver, puedo quitar ya no sé si quitar ya bueno, ahora ya no, muchas gracias. Bueno, no sé ahora mismo qué es lo que tenéis costumbre de hacer. Bueno, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Alicia, por la conferencia, que ha sido una preciosidad. Si no te importa, salimos de Sí. la presentación para vernos, ¿vale? Perfecto. Gracias. A ver, los que queráis pedir la palabra, manifestaos. Bueno, empiezo yo. Mientras tanto, empiezo yo. Mira, Alicia, no sé si has reflexionado sobre este tema, pero cuando se necesitan las mujeres como mano de obra en las guerras o entre guerras y tal, aparece como muy inadecuada la lactancia materna. Y cuando no se necesita que las mujeres trabajen porque hay exceso de personas en el mercado laboral, pues entonces se aboga por una lactancia eterna, a demanda. Es decir, que se juega un poco con el papel de la lactancia
para animar a las mujeres a estar más pendientes o menos pendientes del mercado laboral. ¿Has pensado en este tema? Tienes el micrófono apagado. Pensar, si he pensado, no lo he trabajado, o sea, no lo he investigado, pero sí que he pensado sobre ello y es totalmente cierto. O sea, a las mujeres constantemente, no sé si emplear la palabra manipulación, pero realmente podríamos entenderlo así. Cuando se les necesita, se nos necesita, entonces todas estas funciones, pues bueno, no se pueden solucionar, no hace falta, y cuando hay que volver a la casa, entonces el discurso es totalmente diferente. Y además las mujeres siempre hemos vivido, no sé si lo pasáis, lo habéis pasado, yo lo he vivido, con un sentimiento grande de culpabilidad, hagamos lo que hagamos. Las mujeres que trabajamos, que además queremos tener una familia, disfrutar de una familia, tener unos hijos y todo, pero siempre tenemos que arrastrar un sentimiento de culpabilidad cuando en algún momento hemos tenido que viajar, hemos tenido que dejar a un niño pequeño con alguien, o hemos tenido que hacer algunas cosas, y eso lo sigo viendo. O sea, es que lo sigo viendo con compañeras jóvenes, con lo cual, bueno, ha cambiado mucho la situación, sobre todo en nuestros países. En los países aquí somos privilegiadas, a pesar de todos los problemas, a pesar de la violencia, a pesar de todo lo que tenemos, creo que somos, si nos comparamos con otros países de otras partes del mundo, somos unas privilegiadas, pero sin embargo es muy, muy fácil perder estas conquistas que con tanto trabajo hemos intentado conseguir. Muy fácil perderlas. Ya digo, no lo he estudiado a nivel, sí que se han hecho estudios sobre ello, yo no lo he estudiado, pero sí, claro, tienes que reflexionar, porque es una cosa que te atañe de una manera muy directa. Yo había levantado la mano, Rosa, no sé si hay más manos. si hay más o no. No te oí, no, por lo ver, que no sabemos si te ha dicho que de eso. Que yo Sí, vea, se no. le oye, se le oye. Vale, pues entonces, lo primero, muchas gracias, Alicia, por tu conferencia. Y yo quería referirme a un aspecto que has tocado así nada más de refilón y que me parece que es un elemento muy sustancial en la mayor parte de las guerras. No sé si estoy influenciado por un libro que leí no hace mucho tiempo, que se titula Una mujer en Berlín, que es un libro anónimo, que su autora no se atrevió ni a firmar porque se centra fundamentalmente en las violaciones que se producen en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Berlín por parte de los rusos entre abril y junio, y todo lo que se genera en torno a esa dependencia, a esa forma de tenerse que vender para vivir, y lo que ha supuesto en casi todas las guerras con relación a las violaciones de las mujeres, donde se calcula que, por lo menos en algunos estudios, más de 1 millón de mujeres rusas fueron violadas. En este caso se hablaba de 100.000 en los últimos meses en Berlín por parte y luego todo lo que eso genera con relación a los hijos cuando crecen, cuando van a la escuela, cuando son tratados como personas distintas y casi sin nombre. Entonces es un aspecto que me causó una impresión muy, muy grande y que me parece que quizá es un elemento que en las guerras define mucho a lo que las mujeres tienen que pasar. Sí, tienes razón en todo lo que dices. Realmente el tema de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos bélicos sería tema de otra conferencia, por eso solo he aludido de pasada. Es un tema que me preocupa mucho y desde el instituto que has mencionado lo hemos tratado de abordar. Hicimos un documental
con el apoyo de los servicios de medios audiovisuales, el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, que si queréis os puedo pasar, os puedo dar el enlace en el que hablamos precisamente, intervenimos sobre el tema de la violencia sexual contra las mujeres y lo que suponen en situación de conflicto bélico. Os lo puedo pasar por si queréis ponerlo y que lo vean las personas que estén interesadas de la asociación. Y luego también hemos hecho en junio del pasado año, con ocasión de la primera, el primer documento que publicó la OTAN, en donde se manifestaba precisamente, condenaba de una forma explícita la violencia sexual contra sobre todo las mujeres, también la sufren niños y niñas y hombres, pero sobre todo hablamos de mujeres. Bueno, pues con ocasión de publicarse ese documento en junio del pasado año, de 2021, también hicimos un coloquio en donde víctimas y mujeres de distintos países, sobre todo de Asia y de África y de Medio Oriente y América Latina, testimoniaron sobre las situaciones que habían, algunas de las situaciones y asociaciones también que trataban a estas mujeres. O sea, realmente la violencia sexual como arma de guerra se ha utilizado desde el principio de los conflictos bélicos, está documentada a lo largo de la historia. Y solamente fue a partir de la guerra de Bosnia, en la cual la violencia sexual, no antes, aunque tienes razón, durante la Segunda Guerra Mundial, las violaciones masivas y durante también la Primera Guerra Mundial, sobre todo las violaciones masivas en los años de la Segunda Guerra Mundial contra las mujeres alemanas, lo que has mencionado, pero fue cuando con la guerra de Bosnia, la guerra de los Balcanes, la guerra de Bosnia en 92-95, cuando se reconoció por primera vez que se había utilizado esta violencia sexual contra las mujeres como en un proceso de limpieza étnica, y cuando empezaron a clamar voces para que la violencia sexual sea considerada como acto de genocidio. O sea, realmente también sabéis que hay varias disposiciones desde la resolución 1320 del año 2000 de Naciones Unidas, pues mostrándose contraria a este sentido, que las mujeres participen más en los procesos de mediación, de resolución de conflictos, en castigar la violencia sexual, pero realmente, aunque hay muchas disposiciones internacionales y hay ya una concienciación internacional, el derecho internacional humanitario lo castiga, lo condena, sin embargo sabemos que sigue dándose en los diferentes conflictos que hoy en día asolan al mundo, y además que son muy pocos los culpables que se llevan ante los tribunales internacionales. O sea, es un fenómeno que se sigue produciendo y que pienso que tristemente se seguirá produciendo siempre, y no solo en los conflictos bélicos, sino a todos los niveles. La educación puede hacer mucho, pero no es suficiente. O sea, tiene que haber una concienciación plena a nivel social, tiene que haber muchas otras cosas precisamente para poder, si no erradicar, por lo menos que hacer frente verdaderamente de una manera real y de una manera sobre todo eficaz a esta lacra. Queda mucho por hacer, muchísimo. Gracias. Blanca. Hola, ¿qué tal, Alicia? Me ha encantado esta conferencia porque yo creo que el tema que has elegido es un tema en el que la mayoría somos muy ignorantes porque no hemos vivido en un ámbito militar. Y a propósito de eso, simplemente te quería comentar que durante muchos años las mujeres que se han incorporado al ejército o a la Guardia Civil lo han hecho porque tenían una vinculación familiar. O sea, observabas que muchas que eran o guardias civiles o militares era porque su padre o sus hermanos, etcétera, eran militares y entonces conocían lo que el ejército podía hacer y las distintas facetas laborales que podíamos incluir en el ejército.
Pero yo creo que desde hace unos años, exactamente te voy a decir cuándo fue, como hará 8 o 10 años, en estas aulas de la universidad, que son reuniones a las que todas las universidades vamos para ofrecer a los bachilleres las distintas posibilidades de lo que pueden hacer en su futuro, de lo que pueden estudiar, he observado, que yo a veces iba con los de la Autónoma, que hay un stand del ejército en el que chicos y chicas militares ofrecen a los estudiantes de bachillerato todas las posibilidades que tienen si se enrolan en el mundo militar, en el ejército. Porque lo que sí que es cierto es que la mayoría de la población civil desconocemos, y nuestros hijos han desconocido siempre en qué aspectos y en qué facetas se podían incorporar a la vida militar. ¿Tú has observado esto? Que ahora hay mucha más gente que no viene de ambientes militares, sino que mujeres que se incorporan pues porque saben más que dónde pueden estar, ¿no? Sí, es una cosa que se observa en los últimos años, aunque como he dicho antes, crece muy despacito el porcentaje de incorporación, o sea, desde prácticamente hace más de 10 años, el 12% no se ha llegado a ese 13%, desde 2006 se sigue entre un 12, casi un 13, pero sin llegar después de 16 años se sigue sin llegar ni un 1%, o sea, que la incorporación es muy lenta, pero sí es cierto que si bien antes la gran mayoría de mujeres procedían de ambientes militares, y de hecho la primera general, esta mujer Patricia Ortega, pues realmente procede de que imagino que eso ha servido para allanar el camino, ¿no? Procede de un ámbito militar, de un mundo militar, ¿no? Y te das cuenta que cuando hablas con muchos militares, pues que sus padres o sus abuelos pues ya tenían una vinculación con el ámbito militar, pero sí es cierto que ahora hay un mayor interés, y de hecho desde el Ministerio de Defensa se está promoviendo ese interés por fomentar entre los jóvenes una cultura de seguridad, de defensa, y sobre todo una relación entre el mundo civil y el mundo militar. O sea, porque bien es cierto que tristemente ante una situación de riesgo, de conflicto, pues incluso lo estamos viendo, la función que los militares pueden desempeñar hoy en día, por ejemplo, en situaciones de catástrofes, lo hemos vivido con el cuerpo de la UMER, por ejemplo, o lo estamos viviendo con la situación de las mujeres en las misiones internacionales. Por ejemplo, el papel de las mujeres es muy importante, por ejemplo, cuando en países como Siria o como Afganistán, o en determinados países en donde ha habido misiones internacionales en las que ha participado España, se ve cómo las mujeres tienen otra forma de dirigirse, otra sensibilidad, otra manera de relacionarse con la población civil, y muchas veces es mucho más fácil tomar contacto con estas poblaciones precisamente a través de las mujeres. Se está dando, es un fenómeno que se está dando y que puede resultar quizás atractivo. Lo que pasa es que todavía hay muchas cosas que tienen que solucionarse, pues por ejemplo la vida militar es muy breve, sobre todo cuando eres soldado raso, ¿no? Cuando eres oficial es diferente, pero cuando eres soldado pues es hasta los 40, 40 y pico años. Luego, claro, tienes que tener algún tipo de oficio, carrera, para poder reincorporarte al mundo civil, o sea, algún oficio, pero sí es cierto que hoy en día el ejército puede ser una alternativa, porque ahí te dan una formación, porque te dan unos estudios, porque te dan toda una serie de posibilidades, y para muchos jóvenes, chicos y chicas, pueden ser una buena formación, y se está viendo también que ahora hay muchos jóvenes que se interesan y no vienen de ámbitos militares. Sí se está viendo, vamos, yo sí lo estoy observando también, como lo has observado tú. Alicia, y una cosa que también yo he oído y así,
es el papel de las mujeres en los procesos de paz. Por ejemplo, ahora en la actualidad, o sea, no solamente tradicionalmente la Liga de Mujeres por la Paz y tal, sino que ahora, por ejemplo, sé en concreto sobre el caso de Colombia, el papel de las mujeres, pues que ha sido muy fundamental en todas las negociaciones para establecer las condiciones de esa paz que es un poco precaria, pero que es algo, es algo. Sí, sí, esto es una realidad y además se está viendo que las mujeres tenemos una mayor capacidad de negociación y de flexibilidad ante las negociaciones, de mediación, y entonces se está estimulando la presencia, el papel de las mujeres en estos procesos. En Colombia es un claro ejemplo, que tú lo has dicho, en estos procesos de paz. Evidentemente esto cuenta con las reticencias por parte de los colegas masculinos y con las reticencias también de las propias sociedades en las cuales se están llevando a cabo sus procesos, ¿no? Sociedades de América, pero también de Asia, de África, en donde las mujeres tienen un papel tradicionalmente muy secundario, en donde esa presencia, esa participación activa, pues en muchos casos es cuestionada por los propios militares, políticos y la propia sociedad en la cual están tratando de llevarse a cabo esos procesos de paz. Y luego también otra cosa que parece ser que pasa es que aunque en el mundo musulmán parece que las mujeres tienen poca enjundia o sea, poca autoridad, y sin embargo parece ser que el elemento de las madres vigilantes para que los hijos no se radicalicen, los hijos varones no se radicalicen, pues está habiendo muchos intentos de esas mujeres que se conciencien, que observen cosas en sus hijos y que puedan ser un poco las que den la señal de alarma en el caso de que los hijos empiecen a radicalizar. Sí, claro, eso no lo he trabajado de una forma, pero sí, sí he leído sobre ello, y a través del instituto esto es algo que además es un tema que también interesa, que se ha estudiado. Pero claro, eso se está produciendo en determinados entornos occidentales, en donde viven familias musulmanas y en donde las mujeres ya tienen, podemos decir, una presencia o un papel dentro de que pueda ser todavía subalterno, más secundario, pero sin embargo ya tienen una mayor presencia que en otros países de Oriente Próximo o de Oriente Medio, ¿no? Los Emiratos Árabes, Yemen o otros países en donde la situación de la mujer es diferente. Pero sí es cierto que en sociedades, sobre todo en sociedades occidentales, en donde existen amplias comunidades de musulmanes, estoy pensando en Francia sobre todo, pues sí se da esta actitud de las mujeres hacia sus hijos, ¿no? Hacia lo que puede implicar un proceso de radicalización islámica y que puede suponer también, en cierto sentido, sobre todo dentro del marco de una sociedad occidental, la destrucción de esa propia familia. Entonces, en ese sentido sí que hay una actitud más vigilante y más concienciada, más de conciencia, más de toma de conciencia, eso sí es cierto. Pero no en todos los lugares. Ya. Yo lo he oído con respecto a Europa. Claro, con respecto a Europa sí. Y obviamente. que había, como desde la Comisión Europea, había programas para sí. incentivar este tema y tal. Sí, sí, y para que las mujeres, sobre todo en el ámbito musulmán, tomen conciencia, ¿no? Tomen conciencia y además de lo que significa. Entonces sí, en Europa sí, por supuesto que hay programas y se está tratando de que las mujeres tengan una participación más activa, tomen mayor conciencia. Quizá es diferente, o sea, no podemos ver todo el mundo, es demasiado diverso, ¿no? Y las mujeres también, la situación es muy diferente en las distintas partes del mundo. Bueno. Yo no veo ninguna mano más. Sí, Lola. Pues verás, es que en la novela que hemos leído no solo
trata de cómo tratan a las mujeres, sino cómo organizan en la guerra que las mujeres y los hombres se vean. Cuando se encuentran con las mujeres, les llevan a un lugar determinado, amplio, grande, con comida de subsistencia, pero es que en ese lugar determinado, los fines de semana, van los soldados a estar con ellas. Pero todos los fines de semana, y se organizan con relación a eso. Los soldados a veces, la mayor parte de las veces, se encargan de que estén mejor alimentadas y les llevan cosas, pero para comida, para bebida, hacen fiestas con ellas, se acuestan con ellas, todo. Pero como una organización total dentro de la guerra, pero de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, parece que era. Y entonces les llevaban, tú eres mujer, te cogen y te llevan a un sitio y allí te obligan a convivir con un montón de mujeres, pero ese montón de mujeres los fines de semana están a disposición de los soldados. Ese es el principal argumento que tiene eso. Y tanto es que la mujer que lo ha escrito no quiso dar su nombre. Bueno, no he leído la novela, voy a leerla porque me habéis abierto la gana de leerla, pero sí es cierto que el pago de la, bueno, esto con servicios sexuales de la cierta protección, la comida, el que no seas atacada por otros enemigos, pues eso ha existido y existe siempre. Y también sabéis, no he hablado, pero el caso de las Comfort Women, las mujeres confort que sirvieron, mujeres coreanas, filipinas, de diferentes países que sirvieron de esclavas sexuales a los japoneses, al ejército imperial japonés, en burdeles y en lugares que tenían habilitados precisamente para que estos hombres, y era algo que el gobierno japonés sabía y además hacía la vista gorda y de hecho, bueno, sabéis que esto a partir de los años 90 ha empezado a salir a la luz y ha empezado a ser puesto en evidencia, ¿no? Pero tristemente esto se ha dado, se seguirá dando, el hecho de, bueno, además se dice, los hombres necesitan tienen esas necesidades y entonces nosotros a las mujeres les damos cierta ayuda, cierta protección, le proporcionamos comida, le proporcionamos no sé, ropa o en tiempo de guerra falta de todo, con lo cual pues a cambio de vender tu cuerpo y muchas mujeres además lo han tenido que hacer porque tienen que alimentar a sus hijos y porque tienen que alimentar a otras personas que tienen a sus cargos y entonces tienen que aceptar lo que sea con tal de conseguir precisamente esos alimentos o ropa de abrigo o una pastilla de jabón, lo que sea, precisamente no solo por ellas mismas, sino también porque a veces tienen que alimentar a sus hijos, a hijos que tienen, ¿no? Y además muchas veces hijos a lo mejor que son el resultado de violaciones, lo cual es grave, pero es así. Blanca, ¿tienes la mano levantada de antes o de ahora? Desde antes. Vale, pues yo no veo ninguna mano más. Así que si no hay ninguna manita más, vamos a abrirnos los micrófonos y le vamos a dar un aplauso súper merecido a Alicia. Gracias. Gracias, Alicia. Os lo agradezco muchísimo, de verdad, me ha encantado estar con vosotros y no sé, me gustaría que si hay una próxima vez, pues la próxima vez pueda ser presencial, podamos vernos físicamente y me encantará estar de nuevo otra vez con vosotros. Eso es lo que estamos deseando. Imagino que todos estamos deseando, ojalá. Desde hace una temporada, esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto. Cuidaros mucho y de verdad que, aunque sea así de forma virtual, me ha encantado estar con vosotros y con vosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Alicia. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Que nos veamos pronto. Bien. Adiós, amigos. Hasta el jueves. Adiós. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós, Paco. Adiós. Chao, adiós.